Mi nombre es Leopoldo José H. Boutier, soy cronista de la ciudad de Asilo del Rosario. Había una hacienda ganadera en Agua Verde. De ahí se desprende un personaje mítico, legendario, que es Bonifacio Rojas. Bonifacio Rojas, en la leyenda del descubrimiento de la plata, nos dice que él, viniendo de la hacienda ganadera de Agua Verde, traía ganado, pues, para que se alimentara el ganado. Y en el transcurso del día, una de las vacas se perdió. Entonces se dedicó a buscarla. Se le hace noche hasta que la encuentra y ve que no es conveniente, después de encontrar a la vaca, regresar a Agua Verde o a la hacienda, porque ya era muy tarde, era peligroso transitar ya lejos de lo que actualmente es la cabecera hacia la hacienda ganadera. Decide pernoctar, decide quedarse en un lugar con el ganado, hace una fogata para alimentarse y ya come y duerme. En la mañana muy temprano, al despertar, Bonifacio Rojas se da cuenta de algo que lo sorprende. La fogata ve que entre las pavesas de la madera y todo esto, ve plata fundida. Y pues se sorprende muchísimo, se da cuenta de que hay plata en el lugar. Acto seguido lo que hace es buscar irse con su patrón a la hacienda y mencionar el descubrimiento de la plata, para poder identificar el lugar en donde había hecho la fogata y la plata fundida en su descubrimiento. Decide colocar ahí, en un árbol, un rosario que le permitirá, pues, identificar el lugar. Estamos hablando del 3 de agosto de 1655. Aquí se da el descubrimiento minero. Con el descubrimiento de la plata se da el poblamiento alrededor del descubrimiento de la mina. Por cierto, se le da el nombre de mina de Nuestra Señora del Rosario o mina del Tajo. A partir del 3 de agosto de 1655 comienza la historia del Real de Minas de Nuestra Señora del Rosario. Transcurre el siglo XVII, el Real de Minas va aumentando su población. La población del Rosario inicialmente provenía de la provincia de Chametla. Los vecinos españoles comenzaron, pues, a ser los primeros vecinos del Rosario. Comenzaron a venir de Guadalajara, de México y de Durango, buscando, pues, la riqueza del recién descubierto mineral. El siglo XVII del Rosario es un siglo en donde se va preparando, donde se va descubriendo nuevas vetas. En el siglo XVIII es cuando el Rosario alcanza su apogeo. ¿En qué podemos ver el apogeo de la minería y de la economía del Rosario en el siglo XVIII? ¿Por qué lo podemos afirmar? La principal evidencia de la riqueza o de la potencia de una población, de una ciudad o incluso hasta de una civilización es su arquitectura. La arquitectura es lo que nos muestra de manera física los logros de una sociedad. El siglo XVIII en el Rosario, el antiguo Real de Minas, fue un siglo constructor. Con el beneficio de la plata, con el beneficio del oro de su subsuelo, se levantan grandes edificaciones. La más importante es el templo de Nuestra Señora del Rosario, lo que hoy se conoce como la ruina del Templo Viejo. Esta construcción se inicia, que es lo que marca el apogeo de las circunstancias culturales y económicas del Rosario, en 1758, y queda formalmente terminado ese templo, esa edificación religiosa, en 1771. El templo, insisto, hasta el día de hoy es lo más representativo de nuestra arquitectura y de nuestros sitios a visitar. Primero, por ser monumental, y luego por la riqueza artística del mismo edificio. Si nosotros vemos
los elementos que lo forman a este templo, vemos que el principal elemento artístico que exhibe este lugar es su retablo. El retablo es una de las obras artísticas más importantes que tenemos en Sinaloa. Esto lo digo porque es la más representativa del barroco sinaloense. El barroco es un estilo, es una tendencia del arte en aquella época, en la Nueva España, y que era la mejor, podemos decir, representación de las aspiraciones que tenía la sociedad rosarense en el siglo XVIII. Es un retablo artísticamente exuberante, bañado de oro, de 23 y de 24 quilates, pero más que todo, la exuberancia artística es una obra escultórica fundamental para los rosarenses y los sinaloenses. Es la máxima representación de los logros de los rosarenses. Es una magnífica obra de arte que en ninguna otra parte del Rosario hacia el noroeste existe. Y marca una época, marca el apogeo de la riqueza de las minas. Hubo un hombre, un personaje muy poco conocido en la actualidad, que yo creo que es muy importante rescatar, un minero visionario, un hombre de empresas, Francisco Javier Blas Vizcarra y Moreno, que fue dueño de las minas del Rosario, un hombre que surgió de su propio esfuerzo, pero con una gran visión. En el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, era más complicado lograr hacer una fortuna de la magnitud de la que hizo Francisco Javier Blas Vizcarra y Moreno. Él es el que proyectó la construcción del templo parroquial, un templo que originalmente, de acuerdo a los inventarios que se pueden consultar, tenía 7 retablos el templo originalmente, donde está el templo original, las ruinas. 7 retablos. Tenemos todavía una muestra muy importante del retablo que todavía queda. Era considerada la joya que adornaba el Real de Minas. Había otros edificios más, la época, insisto, de la gran arquitectura. Estaban las Cajas Reales, un edificio que abarcaba una manzana entera, que fue diseñada por el ingeniero Manuel Mascaró, uno de los ingenieros más importantes, que dejaron grandes obras en la Nueva España. Una de las más importantes fue el castillo de Chapultepec. También estaba la casa de los marqueses de Pánuco, una construcción toda de cantera labrada, de cantera rosa, barroca, y una serie de edificaciones. Federico Wagner, un gran ingeniero alemán del siglo XIX, él hizo una descripción tanto en planos como por escrito de cómo el Rosario tenía muchos arcos. De hecho, todavía queda un ejemplo de los portales virreinales de esta tendencia de la arquitectura rosarense en el siglo XVIII. La arquitectura del Rosario en el siglo XVIII, de acuerdo a diferentes personajes que visitaron el antiguo Real de Minas, mencionaban que solo la arquitectura de Rosario era superada por la de Guadalajara, y era incluso en algunos aspectos mejor que la capital, que era Durango. Es decir, la arquitectura del Rosario, por los trabajos de las minas y sobre todo por la manera de pensar de los rosarenses, llegó a ser una de las poblaciones más importantes del noroeste de la Nueva España. Aunque el día de hoy se haya perdido, por desgracia, gran parte de este acervo arquitectónico, existen muchas fuentes, tanto escritas, en planos, crónicas, que nos hablan de esta característica tan importante del Rosario en el siglo XVIII. El siglo XIX es otra época que ya no tiende a mostrarse tanto en la arquitectura, la grandeza rosarense, sino más bien en el impulso que dio la plata y el oro del Rosario en otros lugares. Cuando cuando las minas pasan a la administración de extranjeros, ya en el siglo XIX, de manera particular a manos de norteamericanos, riqueza se va, por decirlo así, a ser invertida en otras partes de México y en el extranjero. Estoy hablando de manera particular del señor Louis Leonard Bradbury,
este norteamericano originario de Oakland, California, él viene en el siglo XIX y decide convertirse en uno de los empresarios más importantes de la minería. Él fallece en 1892 y deja una fortuna. El dueño de las minas del Tajo, la Tahoe Mining Company, y el principal accionista de las minas. Él invirtió cientos de miles de dólares en la infraestructura minera que le dieron un gran impulso a la economía rosarense en el siglo XIX, finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Él, cuando muere en 1892, su esposa, una rosarense también muy visionaria, le dejó una herencia de cerca de 12 millones de dólares, producto del subsuelo, de la plata del Rosario. Pero ¿qué se hace con todo este dinero? Toda esta plata, toneladas y toneladas de plata, kilos y toneladas de oro también, que la compañía norteamericana de Tahoe Mining Company saca del subsuelo rosarense. Se va formalmente a invertir en la minería de Bolaños. Bolaños fue un centro minero muy importante de Jalisco, que en el siglo XIX cayó prácticamente o casi en el olvido. Y gracias a las inversiones de la plata rosarense, Bolaños surge a finales de ese siglo. ¿En qué más se invierte la compañía Minas del Tajo las ganancias? En el tren urbano de San Francisco, en bienes raíces de Los Ángeles. Todavía el día de hoy se conserva en el centro de la ciudad de Los Ángeles en un edificio que se llama The Bradbury Building, el edificio Bradbury. El edificio Bradbury es considerado en el downtown, en el centro de Los Ángeles, el edificio más histórico de esa ciudad. ¿Quién lo construyó? ¿Quién lo mandó a hacer? La familia Bradbury, Simona Martínez del Rosario. Es considerado un lugar tan especial que se filman en ese edificio, en el interior, series de televisión, incluso escenas de varias películas muy, muy famosas como Blade Runner, Chinatown y otras películas. Mandó a hacer palacetes en esa ciudad. Simona Martínez, viuda del señor Bradbury, fundó City of Bradbury, la ciudad de Bradbury, que actualmente es una especie como de suburbio de la ciudad. Entonces, todas estas cosas hicieron que esta rosarense, Simona Martínez, viuda del norteamericano, pues estas grandes cantidades de riqueza surgida del subsuelo rosarense, pues hicieron surgir los bienes raíces y otras cosas en otras partes de México y incluso de Estados Unidos. Eso incluso hizo surgir una leyenda, la leyenda de Simona Martínez, The Cinderella of Rosario, le decían en Estados Unidos, la Cenicienta del Rosario.